Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a seguir en esta parte. De todos modos, les voy a compartir el libro por si quieren ahondar más en esto. Dice acá, Sócrates, enamorado de su ciudad natal, es decir, Atenas, presencia su decadencia, lo que les había dicho, y la disolución de sus fuerzas más vitales frente a su rival, Esparta. Reflexionando sobre las causas de su ruina, que en pocos años la habían precipitado desde la cumbre del esplendor político y militar hasta la amargura de la derrota. Entonces, sí, frente a esto, aquí es donde empieza a filosofar las causas de la ruina, ¿no? De Atenas, de ver, como habíamos visto en la primera sesión, años de prosperidad y de esplendor. Ahora ve la ruina, ¿no? Ve la decadencia, la ruina, y empieza a reflexionar. Y aquí es donde comienza su filosofía. Dice, le aparecían en primer plano la influencia disolvente de los filósofos y de los sofistas. Entonces, para él, un factor, este, para él fundamental de la decadencia de Atenas fue en parte a los filósofos de esa época, los sofistas más que nada. ¿Quiénes eran los sofistas? Aquellos que educaban al pueblo, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Los sofistas eran aquellos que educaban al pueblo, los maestros, digamos, los profesores. Entonces, Sócrates culpaba a los profesores, a los sofistas, de la decadencia de su, de su ciudad. Vamos a ver. Copien esto. Esto, reflexionando sobre las causas de su ruina, es decir, de Atenas. Ahí está. Y él culpaba a los sofistas. A ver, copien eso. Bueno, y también los culpaban incluso de la decadencia de su religión. Bueno, eran politeístas, recuerden, que creían en Zeus, Hades, Apolo y todos estos. Y bueno, también, dice aquí, minaban la fe en la religión tradicional. Entonces, bueno, pero era su religión de ellos, la de los griegos. A ver, copien. Y Sócrates igual creía en eso. Sí, sí, efectivamente, de su época también creía en esos dioses. Bueno, a medias lo creía porque él decía, ya ven, ¿no? Que había que refrenar la concupiscencia y la lujuria. Y ya ven que de los dioses griegos, ya ven que tenían a veces relaciones, ¿no? Con humanos, bueno, con mujeres, Zeus o etcétera, ¿no? Y ahí surgían los héroes, ¿no? Los semidioses, Perseo, Teseo, bueno, en el caso de Neptuno con igual otra humana, una mujer, etcétera, ¿no? Ahí es donde surgían esos famosos héroes. Igual Heracles, ¿no? ¿Mande? Igual Heracles, ¿no? Ah, sí, sí, efectivamente. Surgieron esos como semidioses. No, 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 pero es la leyenda, sí, es la leyenda. No es que sea real, de que sí, que, por ejemplo, Zeus bueno, no me acuerdo con qué mujeres, pues sí, surgió ahí Perseo, no me acuerdo si Aquiles, no, no, creo que Aquiles no era semidios. Este, y después Teseo de Poseidón con igual una mujer, ¿quién más? Y así, los que se oyen, ¿no? Eran mitad dioses, mitad, humanos, según sus historias. Odiseo también, y bueno, y muchos otros.
¿Y se pueden considerar esos dioses como paganos? Pues sí, sí, se puede considerar. Sí. Todo eso pasó antes de Cristo, ¿verdad? Sí, O antes sí, todo, de... exacto. Efectivamente, todo esto, les digo, estos años que se ven, se entiende que son antes de Cristo. Bueno, entonces, ¿ya vieron? Sí, Bueno, entonces, para él, estos maestros o profesores, que eran los sofistas que educaban al pueblo, este, debilitaban el respeto a las leyes, según Sócrates, a las costumbres y a las instituciones básicas de la ciudad. Ay, miren, parece que estamos hablando de la época actual. Pero bueno, entonces, y con sus nuevos procedimientos educativos, hijos, miren, parece que es la época actual, contribuían a corromper las virtudes ancestrales del alma griega. Griega, bueno, obviamente porque estamos hablando de Atenas, ¿no? De Grecia. Pero sí, parece que estamos hablando de estos años, ¿no? De estos días. Entonces, los maestros, bueno, al menos en Oaxaca, que debilitaban el respeto a las leyes, las instituciones, las costumbres y a corromper, pues sí, las virtudes ancestrales del alma, bueno, en este caso, de nuestra patria, ¿no? De lo que era, de lo que es México. Bueno, porque, bueno, eso ya es a debate, pero sí, de lo que es antes, ¿no? En este concepto coincidía con los conservadores del partido aristocrático, por así llamarlos, ¿no? No hablamos de los conservadores como se habla actualmente en México, ¿eh? Este no es el mismo concepto, ¿eh? Hay que decirlo. Así que no se vayan a confundir. Entonces, nada más quédense hasta aquí para que no se confundan. No es el mismo concepto, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, sí, los culpaba de toda esa decadencia, Sócrates, a los sofistas. una pregunta. Entonces, no crean, dime. ¿Es cierto que Sócrates escuchaba como una voz interior que en realidad era un demonio? Bueno, a eso vamos. Es que a eso vamos. Espérame, espérame. Vamos con calma para que así se entienda todo, ¿no? Este, entonces, sí, sí lo voy a mencionar, pero espérame, ahorita con calma. Este, ¿En qué estaba? Así que Sócrates, sí, no crean que los filósofos todos estaban de acuerdo, que era un paraíso, digamos, de intelectualismo en esa época. Es decir, sí, surgían muchas teorías, digamos, muchas filosofías, pero pues también tenían sus discusiones, obviamente. Entonces, sus discusiones, sus encuentros, ¿no? Hasta llegaban, pues sí, a gritarse. Bueno, eran discusiones intelectuales, pero obviamente tenían calor, tenían casi una pelea, casi, pero Pero intelectual. no llegaban a los golpes. No llevaban los golpes, eran intelectual. Entonces, sí, por eso Sócrates al menos atacaba mucho a los sofistas en las plazas, hablaba mal de ellos, los confrontaba, sí, cuando los encontraba, cuando se los topaba en las calles, los confrontaba con argumentos, pues sí, con palabras, con argumentos, no con peleas, sino, digo, con golpes, pero sí, ahí les decía sus verdades, bueno, que él consideraba. Entonces sí, esa era la situación que se vivía en Atenas. Entonces, en este contexto, aquí viene vamos a ver, lo que sigue, lo que me habían comentado. Hay que aclarar que Sócrates no escribió nada, de hecho, no escribió ningún libro, sino que todo lo que conocemos de Sócrates viene de testimonios de sus alumnos, de personas que escribían los acontecimientos de esa época, etcétera. Todo de ahí viene lo que conocemos de Sócrates, viene de terceros, de testimonios. En sí, Sócrates no escribió nada. Él era como que, pues sí, como no diré humilde, pero sí diré que no consideraba que había que Una escribirlo. pregunta. Sí, dime. Según yo, Sócrates en sí no enseñó nada, nada más que
como que hizo que las demás personas pensaran, ¿no? Exacto, te digo, él hablaba en las plazas públicas, en la calle, etcétera. Por eso es que de ahí es donde se plasmó, ¿no? Donde quedó su pensamiento. Las personas que escribían esos hechos, ahí es donde empezaron a escribir de él. Y también sus alumnos, Platón, Aristóteles, bueno, que Aristóteles no lo conoció, pero sí por medio de los testimonios de esa época, oyó hablar de él. Entonces sí, en sí Sócrates no escribió nada, todo lo que conocemos es por medio de testimonios. Ah, bueno, entonces de ahí viene lo que me dices, de que el demonio de Sócrates. En sí Sócrates nunca lo llamó así. Ahorita vamos a ver a qué se referían, pero en sí hay que aclarar esos términos que se le asocian a Sócrates, él nunca los puso, nunca los escribió. Son las personas que lo estudiaron que le pusieron esos términos. Incluso él, su método de la mayéutica o de la dialéctica socrática, él Bueno, no le llamó así, espérame, no le llamó así, sino le llamaron así después las otras los historiadores o filósofos. Así dime. ¿puedes repetir otra vez, porfa? Ah, que les decía que los términos que se le asocian a Sócrates, como la mayéutica, la dialéctica, o eso que me dijiste, el demonio de Sócrates, él nunca les llamó así, porque él nunca escribió nada, él nunca dijo esto lo voy a llamar así, sino que los historiadores, los filósofos de más adelante le llamaron de esa forma, o también de esta época, luego les Una ponen pregunta. términos que nunca ellos lo pusieron. Dime. Sócrates no enseñaba algo, sino que en sí él pues no regalaba el conocimiento, sino que para él, según era algo que surge en el interior y él solamente guió a pues a las personas a que lo encontraran, ¿no? Sí, efectivamente. Él, digamos que su salón de clases era la calle. Él, digamos que, por así decirlo, predicaba en la calle e invitaba a las personas, sí, como decíamos, a que se refrenaran de la lujuria, a Entonces, que las cuatro virtudes del alma que él llamó, y entonces a la era como, justicia, a todo como un eso. profeta. Híjole, no, es que el profeta, te digo, para empezar, debe ser de una religión que todavía exista. Y segundo, debe como que revelar verdades sobre esa religión, sobre esa divinidad, sobre el Dios que crea esa religión. Entonces, si digamos que hubiera dicho, de casualidad, digo, esto nunca fue así, de que Zeus le hablaba y que le decía esto, pues sí, se puede decir que un poco, pero no, él hablaba que, bueno, él lo hacía a base, digamos, él decía una voz interior, que ahorita vamos a decir, ahorita lo vamos a decir. Entonces, no, él era pues filósofo. No, profeta es más que nada en el ámbito de religioso, que revela también verdades de Dios. O hace el profeta, lo que hace es conectar este, a, a los seres humanos, al hombre, con Dios, así como por medio de revelaciones, por medio o de otras manifestaciones, conecta al hombre con Dios. Eso hace el profeta. Y también aquí entra, ¿no? La sabiduría y todo, ¿no? Cómo debemos vivir, aquí también entra, es parte de, pero sí, tiene que ver más que nada con algo divino, en lo del profeta, ¿sí? Ah, bueno, ¿sí se entiende? Sí. Ah, bueno. Entonces, Entonces Sócrates era como, era filósofo, sí, enseñaba en era, la calle, ¿no? exacto, enseñaba en la calle. Muy bien. Y también otros más que quizás veamos la otra clase. Este, bueno, otra duda. Ah, y aquí sigue hablando sobre las fuentes de Sócrates. Ahorita eso no lo vamos a ver, nada más lo comento así. Ah, bueno, escriban eso que les puse. Espérame. Sócrates, ahí está. Sócrates no escribió nada. Todo lo que se conoce de él es a través de testimonios. Ay, qué faltó. Ah, bueno, es que está al lado la V de la B grande. A través de testimonios de sus alumnos principalmente y de gente, bueno, y de este
historiadores de la época. Entre comillas pongo historiadores, porque en sí no eran los historiadores que ahorita conocemos, que la forma de escribir la historia, la escribían de otra forma. Pero bueno, no voy a ahondar más en eso, nada más por eso lo pongo entre comillas. Historiadores de la época. Lo que me refiero es que a lo del profeta es que era como que compartía, ¿no? Sí, sí, efectivamente, y enseñaba, ¿no? El cómo debemos vivir, efectivamente, de la manera más correcta. Pero sí, es que hay que, ¿cómo se dice? Es importante diferenciar los términos, los conceptos, porque para no, dar lugar a confusión, ¿sí? Entonces, sí, más que nada eso, hay que tener bien el concepto. No iba de lugar en lugar o nada más quedaba en donde él estaba. No, no, pues iba así, de plaza en plaza o de calle en calle, sí, sí iba, en varios lugares de Atenas. Él creía pues en Dios o en los dioses así. Bueno, en sus dioses de la época, este, sí creía en sus dioses de la época. Bueno, otra pregunta, también, Roxana Heidi, sí, también pregunten, ¿eh? Digo, está bien, sí, pregunta a Josué y también todos, sí, para que así, salgan más ideas. Sócrates sí fue envenenado. Mande, mande. O sea que si Sócrates fue envenenado. Ah, bueno, sí es lo que se dice, efectivamente, porque sí, se ganó varios enemigos. Sí, porque efectivamente, como él, enfrentaba con argumentos, te digo, a los sofistas, y no solamente a ellos, sino también a magistrados, etcétera, se ganó muchos enemigos. Entonces, sí, por eso es lo que dicen, efectivamente, que fue envenenado. Bueno, se le acusaba de este, de que corrompía a los jóvenes y efectivamente que corrompía, pues sí, el orden social. Entonces, por eso fue envenenado, porque efectivamente se ganó demasiados enemigos y fue condenado a beber veneno. Sócrates no hizo ningún pacto con, con el diablo, ¿verdad? Bueno, es que en esa época, pues no era, bueno, era Hades, ¿no? Era lo que diríamos el diablo. Era Zeus, Hades y los demás, ¿no? Entonces, pues no, no, pues no, no se sabe que haya hecho eso. Digo que haya escrito, te digo, él no escribió nada, así que él solamente enseñaba sobre las virtudes, ¿no? Del alma, y etcétera, y sobre la política, etcétera, la sociedad. Él nada más enseñaba eso, no se sabe ya de más, porque efectivamente no escribió nada. Ah, bueno, otra duda. Vamos a seguir. O sea que no hay ningún escrito de él. ¿Qué le haya hecho? No, no, no hay nada. Todo es como les dije de sus alumnos
historiadores de esa época. Bueno, entonces vamos a seguir. De hecho, casi es un poco, digo, semejante, digo, un poco a Jesucristo, ¿no? Jesucristo en sí no escribió nada. Él, lo que se sabe de él es a través de los apóstoles, ¿no? Que son sus alumnos. Bueno, apóstoles tiene otra categoría. Entonces, sí, muchos dudan sobre la existencia de Jesucristo, pero pues así también fue Sócrates. Sócrates no escribió nada, mas sin embargo, se cree que efectivamente existió históricamente porque, pues, por los testimonios de sus alumnos y de otros, ¿no? Y así, pues, entonces Jesucristo existió porque hay testimonios de, pues, de los apóstoles que escribían, ¿no? Mateo, Juan, bueno, independientemente si fueron ellos los que escribieron, Pablo y todos ellos. Entonces, sí, efectivamente, es casi un poco Entonces, semejante. ¿Mande? Sócrates era como un Jesús ahí. No, 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 sí, sí, es que te digo, no vayan a confundir los términos. Por eso es que a veces no. No, no, sino la forma de saber su existencia, nada más esa forma, ¿sí? De que, de que sabemos su existencia, pero por medio de testimonios, ¿sí? Entonces, Jesucristo no es el único que es conocido por los testimonios, sino también Sócrates. Entonces, y hay otros más que se sabe de su existencia, pero por lo que se escribió de ellos, ¿sí? Pero no, no vayan a confundir sí los términos. Sócrates era filósofo. Una Y ya, pregunta, sí. Sócrates también cuestionaba a los dioses de allí. Sí, porque como te digo, él decía que había que refrenar la lujuria. Y recordemos que eso lo que decía la sesión anterior, refrenar la lujuria. La lujuria es, pues sí, las relaciones sexuales desordenadas. Y ya ven que los dioses, Zeus y como lo dije, tenían relaciones con humanas, ¿no? Con mujeres. Entonces, por eso esa era la parte que cuestionaba Sócrates. Y otras cosas. Entonces, sí, porque también eran dioses de guerra, dioses que, ¿cómo se dice? Que también alentaban a la guerra o etcétera. Entonces, lean la mitología y van a ver que sí, que no eran dioses que buscaban la paz, sino que era mucho que se negociaba con ellos, con Zeus, con Apolo, con Hades. Era una cuestión de negociación, no de paz, no de una relación como ahora se nos enseña, de padre e hijo, ¿no? De Dios es padre y nosotros sus hijos. No era eso lo que creían los griegos, que creían que los dioses eran como gobernantes supremos que se podía negociar con ellos, se podía hacer tratos o hasta incluso un poco engañarlos hasta el grado, un poco como que hacer un truco ahí. Entonces sí no era una cuestión de padre e hijo, no, no, así no lo veían los griegos. Y Y también ahí se conocía Sócrates. el diablo, ¿Me mandé? se conocía al diablo. Bueno, te digo, era Hades, era Zeus, Hades, Apolo, Afrodita, pero Hades era el que gobernaba el inframundo. este, el inframundo era donde iban las almas de los muertos, sí, efectivamente. Entonces era el inframundo. Aparte, cuando morían, también porque en ocasiones morían los semidioses o algún dios, iban a otro infierno, era otro infierno distinto. Pero sí, no, no, en sí, la analogía no es no es tal como en el cristianismo. No, es muy distinta de lo que es el Hades con Satanás. Tienen muchas diferencias. Bueno, entonces, otra duda. A ver, voy a checar el chat. Una pregunta, Sí, dime. ¿se Sí, le sí, puede dime. comparar a los dioses como como los siete príncipes del infierno? Ajijos, los siete príncipes. ¿Cómo? ¿Son los siete niveles del infierno de Dante o cómo? ¿Dónde lo viste? No, es que eh, No, dime. como los siete pecados capitales. Ah, ya, ya. Pues, híjole. Pues no, pues, bueno, es que son épocas distintas. Lo de esto de los griegos fue antes de Jesucristo, así que no sé, los pecados capitales fue algo que se hizo después, ¿no? Bueno, se conoció después, con Jesucristo y ya con la Iglesia Católica. Entonces, sí, efectivamente, no, no podemos hablar que es una analogía, porque esto de los dioses de Grecia fue antes. Entonces, no, digamos que no intentaban retratar esos pecados capitales, no, porque no se conocían, no se sabían, ¿sí me entiendes?
No se sabía qué eran esos pecados, no se sabía qué era el pecado. Entonces, no podemos decir que los intentaron retratar de esa forma. O que por alguna razón los retrataron, pues no, no podemos decir. Quizás lo harán en una película o en una serie, pero no, es equivocado. Finalmente son series y películas, no, no tienen nada de histórico o de aprender. Sí, eso, sí, no les recomiendo ninguna serie ni ninguna película para aprender de historia, de filosofía, etcétera, ¿no? Finalmente es entretenimiento, no, no les hagan caso, es entretenimiento. Ah, bueno, otra duda. Ah, bueno, entonces sigamos. Entonces vamos a ver. Dice acá, vamos a concentrarnos en esto. Dice, aunque adversario decidido de los sofistas, a quienes consideraba como uno de los principales causantes de la decadencia de Atenas, no deja de tener con ellos algunas semejanzas exteriores que ocasionaron la confusión que le costó la vida. Vamos a ver por qué. Sócrates coincide con los sofistas en su preocupación por la educación de la juventud, efectivamente. Hay que educar a los jóvenes, pero a diferencia de ellos, no la reduce a una formación brillante y superficial, más o menos enciclopédica, con vistas a fáciles triunfos oratorios y políticos, como en la actualidad, ahí está, triunfos políticos, sino que la orienta sobre todo a la práctica consciente del bien, de la justicia y de la virtud. Ahí está, lo habíamos visto, ¿no? Hace 2 semanas, que él había llamado las 4 virtudes del alma, ¿no? La prudencia, la fortaleza, el ¿qué más? Ay, no me acuerdo, pero sí, las 4 virtudes del alma. Entonces, por eso habría que inculcarles el bien, la justicia y la virtud, con el fin de formar buenos ciudadanos y buenos gobernantes. Efectivamente. La Entonces, sí, templaza igual, ¿no? ¿mande? La templaza, ¿no? Ah, la templanza, gracias, gracias. La templanza, la fortaleza, la prudencia. ¿Y cuál otro? Eran 4. ¿No lo tienes ahí? La justicia. La justicia, efectivamente, la justicia. Entonces, sí, esas eran las 4 virtudes que decía Sócrates que había que inculcar. Dice entonces, su desinterés absoluto, aquí, su desinterés absoluto contrasta con la venalidad de los sofistas. Es decir, los sofistas sí, como que les gustaba en ocasiones el lujo, pero a Sócrates no. Él decía, tenía la frase, a ver, esto sí lo vamos a escribir. Sócrates decía cuando caminaba por algún mercado o plaza, decía, cuántas cosas que no necesito. Es decir, que no se requieren cosas materiales, para alcanzar la felicidad. Entonces, él decía efectivamente que lo material no da la felicidad. Bueno, no lo decía con estas palabras, pero sí efectivamente que no, no se requiere comprar muchas cosas o tener muchas cosas para alcanzar la felicidad. Con lo básico o con muy pocas cosas. Por eso decía Sócrates, cuántas cosas que no necesito. A ver, cópienle. Ah, bueno, a diferencia de los sofistas, que sí, que en ocasiones se les veía como que muy bien, con lujo. Bueno, que se les pagaba mucho
para enseñar a los jóvenes, ¿no? El gobierno de ese entonces sí, les daba mucho. Ahora entonces, ¿ya copiaron? Ahora entonces, efectivamente, contrastaba mucho con eso, o bueno, se diferenciaba más bien en esa parte con los sofistas. Y su ponderación de la excelencia de la virtud como la cosa más útil y más provechosa para la vida. Nada tiene que ver con el utilitarismo de sus adversarios, ni con las finalidades prácticas que aquellos se proponían conseguir. Lo que habíamos dicho, ¿no? Lo de que había que hacer los políticos, bueno, nada más solamente políticos, con un discurso atractivo, como ahora, ¿no? Eso más que nada buscaban, bueno, decía Sócrates que los sofistas buscaban gobernantes solamente con discursos bonitos. Y luego sigue diciendo, la crisis de pensamiento originada por las controversias entre los presocráticos se refleja tanto en los sofistas como en Sócrates, en una actitud de escepticismo hacia las especulaciones cosmológicas y ontológicas, tan debatidas en los dos siglos anteriores. ¿Qué significa esto? Miren, lo que pasa es que algunos sofistas sí se preguntaban efectivamente de dónde venimos, cómo se creó todo lo que vemos. Pero Sócrates, al ver la decadencia de su ciudad, él empezó a decir, ahorita no importa que nos preguntemos por de dónde venimos, cómo se creó todo esto. Hay que concentrarnos en salvar la ciudad, hay que formar buenos jóvenes con estas virtudes, justicia, el bien, etcétera. Entonces, más que nada, ese era también uno de los pleitos. Sócrates decía, ahorita no debemos concentrarnos en eso, hay que forjar mejor la justicia, el bien, la virtud. Y ahorita mientras no preguntarnos por de dónde venimos, ¿no? Era también parte del pleito que se traía. Pero era por la decadencia, por ver cómo estaba en crisis su ciudad. A eso se debía. No porque Sócrates no creyera, no tuviera una fe, sino porque efectivamente él quería que la ciudad se salvara. Bueno, que no decayera más, que no tuviera esa crisis que él veía, una crisis social, política, etcétera. Entonces él la veía y quería que ya tratara ese tema. Dice, tanto los unos como el otros centran su interés sobre los problemas prácticos de la conducta moral del hombre, como particular y como miembro de una comunidad social, lo que les acabo de decir. En ambos los problemas políticos tienen la primacia sobre los puramente científicos, debido a, como les dije, de la decadencia de la ciudad. Por eso quisieron darle más prioridad a los problemas políticos sociales que a los problemas científicos. Más, entonces se Ma- podría decir que los sofistas se preocupaban más por por dónde venía la humanidad que por por cómo No, estaba. no, no. Los sofistas también formaban al hombre en la sociedad, sino algunos otros filósofos que había. Había uno que otro sofista que sí se preguntaba por eso, pero ya estaban empezando a cambiar y estaban empezándose a concentrar en los gobernantes, bueno, en la sociedad, que en los problemas puramente científicos. Pero aquí hay que aclarar que hay una diferencia entre, como dije, los sofistas y Sócrates. Los sofistas, como dije, querían hacer, digamos, jóvenes que fueran gobernantes con discursos bonitos, como dije. Pero Sócrates sí quería que todos tuvieran la justicia, la templanza, la fortaleza, todo eso, ¿no? Entonces tenían como que una forma Todos, distinta de forjar a la los, sociedad. ¿Mande? todos los sofistas nada más querían que las personas al momento de ser educadas tuvieran como se podría decir palabras así inspiradoras o algo así. Exacto, inspiradoras, aunque no tuvieran aunque fueran vacías, exacto, palabras Aunque fueran inspiradoras, mentiras, ¿no? exacto, aunque fueran mentiras, efectivamente. Pues sí, tal y como es la época actual, casi con los políticos.
efectivamente, esa era, digamos, la parte de los sofistas. Digamos que eran como los partidos políticos de ahora. Pero Sócrates sí se veía como un verdadero, quería que realmente tuvieran las virtudes que él